Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Tengo en mis manos el libro El Instituto de Arrecife, los inicios de la enseñanza secundaria en la isla de Lanzarote. Un libro que recoge pues prácticamente el inicio de lo que es cuando vinieron los institutos a la isla de Lanzarote, porque tiene su historia. ¿Quién ha escrito ese libro? Enrique Díaz. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Tú has sido, porque estamos hablando del Instituto Blas Cabrera Felipe, ¿no? Y tú has sido profesor durante prácticamente, no sé si has estado en algún otro instituto, pero en el Blas Cabrera toda la vida, ¿no? Se puede decir. 30 y algo años. Tuve dos también en el Agustín Espinosa y algunos ya en Gran Canaria también. Pero bueno, el que conoces bien, Sí, el que ha sido tu casa, ha sido el instituto, que ha sido profesor, jefe de estudios, director, y ahora ya también la responsabilidad de escribir un libro, que abarca ese libro, pero es un poquito algo más, ¿no? Sí. Que es algo más. Claro, la gente ahora... Hay un montón de institutos en Lanzarote que han cambiado incluso de denominación, pero claro, hubo el primero que llegó a la isla de Lanzarote, que tampoco hablamos de hace 100 y pico años, ¿no? A ver, cuéntanos. Primero, ¿cuándo fue el momento que dijiste, oye, necesito escribir un libro sobre el instituto donde yo he trabajado, sobre la historia de la educación? ¿Cómo surgió esa iniciativa? Bueno, la iniciativa tampoco, digamos que es muy antigua, no hace ni un año. Es verdad que el interés por conocer la historia de la enseñanza aquí, y bueno, está claro que está volcada toda en el archivo del Blas Cabrera como primer instituto. Pues nada, empecé a trabajar ahí, pues habían cajas, digamos, teníamos en una habitación cajas embaladas, algunas, creo, por lo que me decían los compañeros, desde el primer traslado, es decir, finales de los años 40 sin abrir. Hay una caja. Sí, muchas cajas, con expedientes, con libros, entonces fuimos abriendo eso. Me dedicamos, bueno, muchas tardes con alguna ayuda de algún compañero y el personal del centro a ordenar, a clasificar, ver qué es lo que había allí. Entonces fuimos encontrando documentación, es decir, vimos todas las peripecias que se pasó aquí, la enseñanza secundaria al principio de la isla y todo esto, y poco a poco, pues bueno, fue surgiendo eso, di alguna pequeña charlita, a partir de ahí pues me animaron, y en coordinación con el Cabildo, pues con el Servicio de Publicaciones. Sí, porque la idea era poner toda esa serie de documentos más bien en la web del propio instituto o en memoria digital, que es lo que ahora queremos hacer también. Pero va por ahí, es decir, no hubo, decir, bueno, necesito, sino eso. Que te fue llevando, sí, ¿no? Que y te fue luego llevando. había un gran vacío en cuanto a desconocimiento, digamos, de la enseñanza media. Se había escrito muchos artículos, incluso sobre la enseñanza primaria, sobre muchas escuelas, que las dirigía, sí, las escuelitas de toda la vida. Exactamente. Pero bueno, de la enseñanza media se sabía que hubo antiguamente, a finales del siglo XIX, una pequeña academia que preparaba, pero luego se surge el instituto, eso sí se sabe, dónde se surge el primero, pero no todas las dificultades que se pasaron en los traslados, y luego había también confusión en cuanto a, es decir, cuál era ese instituto por los nombres. Ahí sabía esa sí, porque aquí confusión. antes era el Instituto Viejo, el Instituto Nuevo, el Instituto de Arriba, el Instituto de Abajo. Sí. Ahí estuvimos un montón de años, que eso era la denominación, estaban sus nombres, ahora está el Agustín Espinosa, pero ahí se conocía el Viejo, el Nuevo, pero claro, quién era el Nuevo, quién era el Viejo tampoco era así, ¿no? Sí, porque hombre, eso todo surge a final de 1969, cuando se inaugura el edificio actual del Instituto Blas Cabrera. Y entonces, claro, en ese momento tampoco tenía nombre, porque ya podemos hablar sobre ese tema, no se le había permitido la denominación Blas Cabrera al instituto, aunque se había intentado decenios ya antes. Pero, entonces al abrirse un nuevo edificio, pues claro, se ya llamó, el Viejo. exactamente. Pero el Viejo... la referencia era los edificios. Exacto. Exactamente, nuevo o viejo, Claro. E incluso la situación. Estaba Arriba la parte alta y el otro otro abajo. más cercano al mar, que era eso. Pero era un momento en que los dos eran el mismo instituto, Era ¿no? solo, había un instituto. Por eso, ¿no? Es decir, cuando, ya digo, la capacidad del de abajo era ya prácticamente, después de poner una segunda planta, de ampliar un edificio por atrás, con el boom turístico a finales de los 60, era imposible que el alumnado pudiera entrar en ese centro, entonces se hace uno nuevo, que para más de 1000 y pico. Pero bueno, sigue creciendo y se mantiene el lado abajo
como sección delegada del instituto. Blas Cabrera, porque justo a los 4 meses de trasladarse arriba ya se le permite el nombre. ¿Y por qué se decidió Blas Cabrera Felipe? Bueno, la decisión ya venía, los primeros argumentos que yo he visto, lo he visto en la prensa en los años 40, es decir, a los pocos meses de la muerte de Blas Cabrera, Leandro Perdomo, que dirigía Pronóstico, esa pequeña prensa ahí, pues ya lo pide. Él hace una edición especial en marzo del 46 y ahí pide el nombre de Blas Cabrera para el instituto. Hombre, Blas Cabrera en la prensa en esos años, sobre todo en los años 30, ya a partir del 36 dejó de hablarse de él. Sí, pero fue un científico eminente en todo el mundo. Pero en la prensa local, en la provincial y todo eso, hacían artículos de él, la referencia que si daba estas charlas allí y allá. Sí, hay que decir que él nació en Lanzarote, pero de muy pequeñito se fue a Tenerife, así que... Pero se seguía teniendo ese vínculo. Tenía aquí pues familiares y se siguió con ese vínculo, entonces era el personaje más conocido. Él y sobre todo luego Guillermo Tofan, en Antena, pues cada año sacaba un artículo pidiendo este nombre de Blas Cabrera, si era el personaje, digamos, decían que era la persona nacida en Lanzarote más conocida, más preparada y todo eso. Hablamos del primer instituto, primero en Arrecife, pero era el tercero de Canarias, ¿no? Exactamente. Eso. Sí, me imagino que fue Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, ¿no? Sí, primero fue Tenerife, que era una sola provincia, toda Canarias todavía, entonces cuando se crean los institutos en España se crea uno por provincia, excepto Madrid, que tiene 2. 1 y 2. Es decir, en Madrid 2, uno masculino y otro femenino, luego ya se crea en Barcelona, pero ahí solo hay uno, entonces hay uno en Canarias, es de 1846, es el de La Laguna, el Canarias Cabrera Pinto. Luego ya en 1916 se crea el Pérez Galdós, en Gran Canaria, y 12 años después aquí. Sí, claro que nosotros hablamos, lo vemos una cosa normal, pero el hecho de llegar aquí la educación secundaria, primero me imagino que sería una reivindicación, ¿no?, de la sociedad lanzaroteña y un hecho que marcaba un antes y un después en la formación de la gente de la isla, ¿no? Sí, antes el que quería estudiar bachillerato y luego estudios superiores, pues se tenía que trasladar a Tenerife, a Gran Canaria o incluso a la península. Sí, que al final eran los que tenían dinero, sí, evidentemente. Sí, claro, eso aquí fue la reivindicación y además lo de Lanzarote es bastante, si se puede ver, sorpresivo, porque hay localidades mucho mayores e importantes en España que no tienen instituto. Claro. Esto lo pide el Cabildo, a propuesta, la verdad es que salen unos artículos en la prensa de Las Palmas, viendo que era una oportunidad, se había creado un decreto que permitía esto, pero claro, entonces es el Cabildo quien lo solicita, pero eran muchos costes para el Cabildo, no era fácil, tenía que dar un local, pagar al personal subalterno, 1.000 pesetas, para biblioteca, todo el material. Claro, ahora nosotros el Cabildo, por ejemplo, tiene unos presupuestos enormes y tal, pero antes había ayuntamientos que no tienen ni presupuestos, el Cabildo prácticamente tampoco tenía, así que no era tan fácil decir, no, es que con el presupuesto del Cabildo, es que las perras eran pocas. Entre el 30 y el 35 prácticamente los documentos de entrada en el instituto son todos con el Cabildo, porque le debía dinero, no pagaba, que no había material, constantemente va por ahí. Es decir, claro, en el libro has hecho una recopilación de actas, ¿no?, de documentos, de listado de alumnos, ¿no?, también, ¿no? ¿Y todo eso estaba en esas cajas ahí? Sí, yo he intentado hacer una cronología desde que se crea, luego pasa a Nacional, luego se cierra al finalizar la guerra temporalmente, como muchísimos centros en España, luego ya se reabre cuando se traslada de una sede a otra, y trato luego 2 apartados, digamos, o 3, uno para los planes de estudio, otro al alumnado y al profesorado. Claro, pero todo eso aparecía ahí, es decir, aparece pues los primeros actas de la toma de posesión de Agustín Espinosa, que es el primer director, el acta del primer claustro, y todo, o la relación de alumnos aparecen en las memorias de los cursos. Claro, y están las actas, los libros de actas con las notas del alumnado. Claro, que eran poquitos, claro, también hablamos, ¿no? Sí, el primer listado, aunque tiene 60 y pico, prácticamente luego se queda, no llega a 50, y hay alumnos que están estudiando, algunos segundo bachillerato, otros tercero, pues se trasladan de Las Palmas aquí cuando ya lo abren, con la posibilidad de estar aquí con su familia, y muy pocos alumnos. La enseñanza no era gratuita, que eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que en esos primeros alumnos también tenían que pagar. Sí, y después pagan unas clases de repaso que eran 10 pesetas mensuales, que era un dineral, ahí aparecen con la relación de pago, el profesor las cobraba un par de tardes a la semana, es decir, que era por eso el primer alumnado, si nos fijamos en sus nombres,
digamos que era... de familias pudientes. Pudientes, ¿no? como siempre, no cambió Claro, mucho. pero eso ya abría la puerta, ya, Mucho, que alguien mucho. pudiera, un poco, aunque sea un poquito ahorrar para poner eso, porque antes es que era imposible. No, y se daba... Terminaba la escuelita, las escuelas y a trabajar. El Cabildo daba unas matrículas gratuitas para un número reducido de alumnos que ya les permitía entrar ahí. Que esos primeros alumnos, por ejemplo, Leandro Perdomo estudió ahí, ¿no? Sería Sí, de los sí. primeros, me imagino, ¿no? Bueno, sí, y esos son del 32. Los primeros pues aparece como Guillermo Tofan, Ajá. sí, eso sí aparecen ahí, o los hermanos Díaz Rijo, que aparecen como más tarde, es decir, César y esos son ya del 30 y poco, pero vamos, son todos los primeros años del funcionamiento del instituto. Tenemos algunas imágenes por ahí de, por ejemplo, está como ¿no? ¿Cómo se llama? De César Manrique, el expediente, ¿no? Sí, nosotros tenemos una cosa valiosa que tenemos ahí, no solo ya de César, que tal vez sea el personaje más conocido actualmente en Lanzarote, sino de muchos otros, como Leandro Perdomo. Es ese, ¿no? ¿no? Exactamente, ahí esa es la petición que hace César Manrique para que se le permita hacer el examen de ingreso. Ajá. Había que hacer un examen de ingreso. Exactamente, se tenía que tener al menos 10 años, hacer una petición de que estabas preparado, se te hace un examen escrito, si lo pasas tienes un examen oral frente a 3, 4 profesores, y si lo apruebas ya ingresa. Era difícil, ¿eh? Sí, y eso se hace con 10, 12 años. Que lo hacen hoy día, no entra nadie en el instituto. Con 10, 12 años se hacía, ¿eh? Sí. Que no que era... tenías que tener una base. Por eso había importante. muchas academias y profesores, maestros particulares que preparaban al alumnado. Claro. Entonces se decía, bueno, ya estás preparado, ya puedes ir. Puedes Y de solicitarlo. César, evidentemente, ahí, claro, figuraban todas las notas y tal, que era en matemáticas regular, pero en dibujo muy bueno. Sí, en dibujo está claro, aparece está claro a dónde se dirigió. E incluso matrícula de honor le aparece, matemática aparece ya algún Claro, es que suspenso de por ahí. César de sus primeros años ya pintaba súper bien, Sí, es decir, sí, que hay hacerlo incluso porque- antes de irse a Madrid y todo eso. Después hay una serie de fotos blanco y negro que tú has... Claro, Sí, ¿de eso ¿dónde has por- ido, dónde eso has ido por- consiguiendo todo ese tipo de...? Estas están en memoria digital, pero bueno, he tenido que hablar con los propietarios para dar el permiso para el libro. Esta, por ejemplo, son alumnados, están en la azotea de la segunda sede. Claro, que ahí en también Coronel había Benz. separación de sexos, ¿no? Sí, sobre Claro, todo claro. después de la guerra, es cuando surge eso. Es decir, la primera medida que toma el franquismo en educación yo creo que es esa, el fin de la coeducación. Sí, Es porque decir, antes con la República, entonces... pues sí, no había, incluso con la dictadura de Primo Rivera, que es cuando se abrió el instituto, tampoco había ese problema. A partir del 36, los alumnos van en jornada de tarde y las alumnas de mañana. Sí que- Solo en los cursos superiores, por ser tan poco, y aparece ahí, el rectorado permite que puedan estar juntos, pero... si Claro, no- las niñas por la mañana y después los hombres, los chicos, muchos de ellos trabajarían por la mañana y iban a clase por la Exactamente, tarde. por la porque, tarde, sí, sí, eso era seguro, que aquí Sí, sí, entonces todos tenían que esa trabajar. es una fotografía en el edificio que está en la calle Coronel Ben, la segunda sede, es decir, sí, en los años, a finales de los 40. Porque la primera sede del instituto no está ni en ninguno de los dos, ni donde está ahora la ubicación. No, está es esta que te aparece esa aquí. ahí, ¿no? ¿Esa qué ese, calle ese es? edificio blanco de la derecha Sí, es en Cuatro Esquinas. Ajá. Justo donde está estaba ese edificio, aparece ahora la prolongación del charco hacia la calle Real, sí. que hay un puentito de madera que está ahí ahora, pues se trajo ese, justo encima de Donde ese está lago. eso, Tenorio, toda esa zona por ahí, Sí, ¿no? pero donde está el laguito ese que llega más cerca a la calle Real, justo encima, eso se excavó. A Ah, finales ¿donde de está los el 80. barco? Exactamente, ahí. El barco no. No, el barco no. La ballena. Exactamente, donde está la ballena, Ah. ahí llegaba, el charco llegaba hasta justo donde estaba el puente. Eso se excavó. Ese era- fue la sede del primer instituto. Sí, sí, entonces. estaba justo encima de eso. Eso se excavó, era una idea de César Manrique y creo que fue siendo alcalde Pepe Espino el que Sí, sí. prolongó el charco hacia la calle Real, Ajá. haciendo esa excavación. y eso. Vale, y ahí es donde estaba Ese edificio, ese que no primer- cumplía muchas condiciones para eso. Ya, Claro. pero bueno, era Era el que había, y sirvió para mucho, y sirvió. Sí, 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 hasta por el año eso. 48, Sí. porque ya la guerra pues dio, aunque el Cabildo empezó a construir otro antes, estuvo muchos años parado, se acabaron los fondos, Ajá. y al final pide al ministerio que sea él quien lo acabe, que es el edificio que está ahora en Coronel Ben, y se lo cedió al Cabildo. Nos mandaste otra foto también como que era de la primera vez que hubo uniforme. Claro, ahora nosotros en los institutos no hay uniforme, pero antes sí había uniforme. Bueno, sí, ¿no? pero eso Hubo una dependía de época. los propios centros. Y aquí solo hubo a finales, empieza a finales de los 60, pero dura pocos años, la verdad, y no eso. Sí, Pero como esa, ¿no? esa Mira que la- aparece ya, eso es prácticamente en el 72, si no me equivoco esta foto, 74, es cuando ya está el instituto arriba en la sede actual, pero el uniforme solo se aprobó para las chicas. ¿Ah, sí? Claro, sí, sí. Se estudió para los dos, pero en la dirección, el Consejo Escolar y Claustro aprueba para las chicas. Sí, sí. Bueno, era Sí. la educación que teníamos en ese momento. Pero claro, después hay aparece el Instituto Daría
que no es el Instituto de Aría. Cuéntanos un poco, porque eso fue como una extensión de Arrecife, ¿no? Sí, a ver, después de Arrecife, Aría es el municipio que se vuelca con la enseñanza secundaria, podemos decir en los años 50 ya. Se crea allí lo que se llama la academia, gracias al párroco Enrique Horta. Entonces, gracias a él, que dirigía esta academia, preparaba a los chicos pues en enseñanzas de secundaria, al final del colegio, para el ingreso en el instituto. Claro, pero de todas maneras tenían que desplazarse aquí, era muy costoso Arrecife, entonces ya con ayuda del ayuntamiento se solicita lo que se llama el colegio libre adoptado. Es una forma de crear una institución de secundaria que dependa de un instituto, dependía de aquí, por eso se llama adoptado por el instituto de aquí. Entonces, dos profesores de aquí, uno es de director, otro de vicedirector, estuvieron arriba, estuvo María Luisa Perdomo muchísimos años, pero el resto de los gastos correspondían totalmente al ayuntamiento. Sí, que fue el ayuntamiento el que tuvo la iniciativa de... de hecho, después hubo una época que salieron de Aría un montón de profesores, sobre todo eso, maestros. Justo gracias a esa labor. A la labor de Enrique Horta, primero con la academia, luego también con el Colegio Libre Adoptado, y hay que reconocer el esfuerzo que hizo el ayuntamiento, porque pagaba el profesorado, pagaba y mantenía el local, todos los gastos. Los tribunales de los profesores que iban a examinarlos arriba los chicos también tenía que costearlos. Que al final, claro, el Servicio de Publicaciones del Cabildo está editando muchos libros que los puedes leer, pero que al final también quedan como referencias históricas que hacían falta para la isla de Lanzarote. Es decir, que son libros que tú puedes leer. Como inicio, no es cuestión de que te lo leas entero, sino que puedes leer un día una cosa, tal, pero que son cosas que tú dices, lo tengo. Y eso al final es la historia de un montón de gente que nos estarán viendo, de sus padres, de sus madres que han pasado por ese instituto, de sus abuelos, ¿no? Y que al final es importante. Claro, ante dudas de saber qué era esto, ¿no? Porque la idea nuestra es decir, un proyecto en conjunción porque bueno, yo estoy jubilado, pero bueno, sigo como profesor colaborador en el centro, y con el Cabildo es volcar muchísima esa información en memoria digital. Claro. Sí, pero que todo esto hay que contrastarlo, hay que mirarlo, hay que buscar, es decir, que es un año, pero tú has estado un año... No, el año es para simplemente, digamos, darle forma. Ah, vale, yo digo esto empecé en el año 17, por ahí, 2017. Por eso que esto es un trabajo, por eso digo, que es decir, que en el último año era un poco para allá cuadrar. Y toda esa información, prácticamente todo lo escaneado y tal, se han mejorado las imágenes y estas cosas, pero toda esa documentación ya la tenía yo en mi portátil. Claro, por eso. Todo, y los artículos. Y que has estado yendo al archivo de Arrecife también. Y hay muchísimos recortes de prensa, si no me equivoco son unos 400 recortes de prensa de la época de toda la provincia, relacionado con la enseñanza y con los institutos aquí en la Claro, después hay una parte también que no te olvidas de la fecha de creación de los otros institutos, ¿no? Sí, estamos aquí el de Yaiza, de los decretos. Sí, eso fue ya un poco ya también para completarla, ¿no? Redondear la información. Porque el libro prácticamente acaba a comienzos de los 80, cuando ya pues se crea el segundo instituto en la isla, ya son dos, pero bueno, y a partir de ahí, pues bueno, existen... ¿El segundo cuál fue? El Agustín Espinosa. Vale, pero bueno, que cuando ya como se independizó. ¿No? Sería, sí. No un proceso de independización, porque a veces hay sesiones delegadas, se transforma, esta se termina, pero bueno, se crea en el 78. Y de los documentos que tú has estado, cuando abriste esas cajas, ¿qué fue lo que más te ha llamado la atención o lo que más dijiste, Dios, que hay aquí? Bueno, aparte ya digo de todos los expedientes personales de los alumnos de ingreso, que aparecen todo esto, me llamó más la atención y fue donde me paré en los documentos relacionados con la posguerra, digamos, o durante la guerra. Es decir, cuando aparecen ahí, pues... eso de la separación, de que si llegan de separación me refiero de chicos y chicas, o llegan que hay que retirar la bandera de la tricolor y poner esta. Todo eso aparece recogido. Sí, aparece y aparecen algunos ejemplos. Las reuniones de claustro tenían que pedirse permiso a la autoridad militar de la isla, y ahí aparece alguno y dice, bueno, se le permite reunirse el claustro tal día. Claro. Eso que a veces ahora también es bueno recordar cuando un montón de chiquillos y gente tal dice, no, lo de la dictadura. Sí. Hay que recordar que los que están ahora hablando de todo eso, en una dictadura no podrían hablar de todo eso. Exactamente. Es decir, que pues, estamos hablando de para una reunión de profesores tener que pedir permiso. Sí. Incluso le dicen al director que pueden celebrar, no solo eso, la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que era la única que se realizaba, le da permiso para hacer la fiesta y le dice eso, que no hace falta que los trabajos de los alumnos se los envíe, basta con que los corrija y no tienen que pasar por la censura. Dice esa palabra así, por la censura. Claro, dirán ellos, ni siquiera voy a corregirlos, ¿no? Porque si no, pero si fuera por ellos, si hubiesen podido... Sí, pero le dice al director que sea él el que los corrija. Es su responsabilidad. Exactamente, que los corrija y no hace falta que se lo envíe a censura. O
muchos libros, creo que son cerca de 70 libros, son retirados de la biblioteca. Todo lo que trataba de marxismo, de comunismo, por los títulos que no se leen, vamos, lo dice ahí, aparece una relación de los libros retirados de la biblioteca. Claro, que tampoco podían poner, estudiar los libros que un profesor dijera, pues vamos por aquí. Eso también retirado Sí, todos esos se retiraron, fue la autoridad militar ahí, retira todos esos libros, los revisa, junto con el director, los libros en la biblioteca. Entonces, esos documentos fueron los más que me llamaron a mí la atención. Claro, son cosas que la verdad que cuando empezamos no pensamos en eso, ¿no? No pensamos que al final la dictadura, todo este tipo de cosas llega hasta ahí, ¿no? Evidentemente la educación es una de las cosas, las primeras cosas que se controla, ¿no? Y luego yo he dedicado esto principalmente, ya lo dije en la presentación, al profesorado, las circunstancias por las que pasó, no solo al profesorado antiguo, también a los nuevos, a todos, en general. Sí, pero ahí, en esas primeras épocas los profesores eran mal pagados, estaba pero claro. mal pagados, están meses, están ahí sin cobrar, porque no se sabe, pero mantienen el instituto abierto. Claro, como el cabildo hasta que buscara el dinero no les pagaba. El cabildo, es que a partir del 35 el cabildo ya no tenía por qué darlo, porque ya pasa a nacional, pero el ministerio dice que no tiene medios, ahí están. Pero bueno, los mantiene poco a poco, manda lo que se puede. Y lo más duro es la represión que sufre algún profesorado. Si te controles, ahí aparecen documentos donde tenían que jurar por su honor, que no habían intervenido en actividades no sé qué, contrarias al movimiento del 18 de julio. Aparece algún documento de eso firmado. Es decir, que para ser profesor te tenías incluso que firmar todo. No, se lo hacen a todos los que están allí, le hacen eso. A algunos le abren expedientes de depuración, al primer director, Agustín Espinosa, le abren uno estando ya en el Pérez Galdós, aunque la verdad al final no se toman medidas contra él, pero hay uno, Juan Millares Carló, el padre de los Millares Sal, Sí, que por eso ellos vinieron a Lanzarote, porque su padre, claro, vino aquí a dar clases. Su padre vino a dar clases y ellos aparecen como alumnos también, y tenemos su expediente allí, pero este sí es separado del servicio de manera definitiva, no puede dar más clases y queda desterrado aquí, o no sé si en La Palma, pero tiene que abandonar la enseñanza obligatoriamente. Bueno, la verdad que aquí lo encontramos, ¿no? Sí, ya referencia, y si no, pues... Bueno, esto está en el servicio, ¿dónde se puede adquirir? Esto lo hizo el Servicio de Publicación del Cabildo y se lo ha pasado en esta ocasión porque lo van pasando a distintas librerías, la librería El Puente. Ajá, vale, pues allí ya saben, si quieren encontrar, lo presentaste en el instituto, está claro que la idea mía era presentarlo allí conjuntamente con el Cabildo. Como tenía que ser. Sí, además. ¿Estudiaste tú allí en el...? No, yo no soy de aquí, ¿eh? Ah, no. Yo digo, como dicen algunos compañeros, tuvo que venir... Bueno, pero ya eres más de aquí que de donde vine aquí en el 85, un gomero, yo vine de La Gomera. Sigo, tengo mis hermanos allá, sigo mi familia y todo, pero vine acá y desde el 85 estoy aquí. Sí, que ya has vivido más en más Lanzarote aquí que en La Gomera. Eso, pero bueno, pero siempre sé de La Gomera. Sí, pero y conejero también soy. Mis hijos todos han nacido aquí. Bueno, pues muchas gracias por venir, por contarnos toda esa... La verdad que son historias fascinantes, ¿no? Que al final pensamos que no hay, ¿no? Que no hay... esto no tiene chicha, ¿no? Pero al final, buscando, poniendo... Y sobre todo sacarlo de esas cajas ahí, que se conozca, que no es cuestión... Ahora ya está todo bien. Ahora está todo ya archivadito en el instituto. Nos queda algunas cosillas por encontrar, pero, por ejemplo, los archivos hasta los años 70, que luego ya ahí, cuando ya los expedientes personales pasan a ser el ERPA y un documentito nada más, todo eso prácticamente lo tenemos separados por año y en una base de datos para localizar dónde están, porque muchos profesores, compañeros han ido a pedir su expediente personal. Claro. Le sacamos una copia, es decir, ver su examen que lo hicieron con 10, 11 años, se ven allí... Sí, yo tengo todavía en mi casa esas libretas que siempre guardamos, ¿no? De los deberes, ¿no? Escritos y todo ese tipo de cosas, que al final siempre son cosas que uno guarda por... Sí, pero claro, la gente pensaba que eso no existía, que se había tirado completamente. Pues podía haberse tirado. Sí, perfectamente. Podía haberse tirado. En algún momento a lo mejor dirán... Hubo esa luz ahí de algunos que la guardó y después el trabajo de ustedes, evidentemente, decir, oye, vamos a sacarlo porque merece... Es que la historia hay que guardarla y conservarla. Sí, saber. Bueno, Enrique, muchas gracias. A todos ustedes, nada, ahora seguimos ayer precisamente también se hablaba en los jueves, la memoria de los jueves de fotoperiodismo, así que vemos un poquito y continuamos. Para mí ha sido un modo de vida, ¿no? Empecé pues ya un poquito tarde, ya con 32 años, pero bueno, me he podido ir manteniendo ahí y ha sido todo una forma de vivir los actos y los acontecimientos que ha habido en la isla todos estos años, pues casi que en primera línea, ¿no? Con la ventaja de estar en sitios importantes, conocer a gente importante y estar bien, muy contento además.
un trabajo que ojalá no se hubiera acabado nunca, pero claro, llega un momento que cumple años y ya tienes que decir y dar paso a la gente joven.